Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta conversación. Esta vez una conversación de la Cátedra Abierta de Derecho Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas. Mi nombre es Alejandro Espesop, soy docente de la cátedra. Nos acompaña Rita Morrone, profesora adjunta de la materia, el doctor Sebastián Sal, que es doctor en Ciencias Económicas por la Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas UBA, abogado por UBA, socio de Sal y Morchio Abogados, profesor asociado a cargo de la cátedra, como decíamos, de Derecho Empresarial de esta casa, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado MBA y PYMES. Dio clases en Alemania, fue coordinador de área latinoamericana de la Asociación Internacional contra la Corrupción y asesoró a diputados nacionales y legisladores de la ciudad en temas de derecho constitucional, comercial y penal, y fue secretario de Penal Económico. Estamos aquí para conversar acerca de un tema que es muy convocante, que son las sociedades vinculadas y grupos económicos. ¿Qué es esto de las sociedades vinculadas? Contanos un poquito para introducir. Primero los saludo, ¿cómo andan? Después contar que es increíble que hayamos llegado al episodio 16, vamos avanzando muchísimo. Sí. Y toca hablar de esto y me toca estar a mí de este lado. Siempre digo que es mejor estar capaz del otro, en realidad no tanto. Esto es, como se llama, siempre digo como una charla. ¿Y qué son las sociedades controladas y controlantes? Exactamente. Esto es un tema con las personas jurídicas, porque sabemos que los socios de las personas jurídicas pueden ser personas humanas o personas jurídicas. El tema es que cuando son personas jurídicas, ya a uno le cuesta más encontrar una persona humana. Es raro, ¿no es cierto? Bueno, parece raro que hay una persona jurídica y que a su vez atrás de ella hay dos personas jurídicas o una, pues podría ser una SAU, ¿no? Es más, muchos bancos acá en Argentina son SAU, son sociedades anónimas unipersonales, terminó siendo para eso una SAU. Y atrás de esa SAU que hay otro socio que posiblemente sea la casa matriz, pero que aparece como socio, ¿no? Para limitar responsabilidad. Pero atrás de esa casa matriz, qué sé yo, capaz que otras personas jurídicas más. Y eso en realidad podría llegar a generar un gran conglomerado de sociedades que son socias entre ellas, que generan un organigrama societario, en realidad que uno no sabe quién controla quién o quién es el dueño de qué. Sí me acuerdo hace muchos años trabajando en un caso que teníamos, me muestra un organigrama societario. Yo salía de penal económico y demás con la cabeza también más formateada en derecho penal, y un organigrama societario y digo, ¿para qué quiere el cliente semejante lío de sociedades? Se me ocurre solo para lavar dinero. Claro. Y ahí me llamaron la atención donde trabajamos, que no, pero ¿cómo puedes pensar eso? Este cliente es honesto y demás. El cliente en realidad no lo usaba, quizá a veces también todo este sistema se utiliza por temas impositivos, sí. Es más fácil realizar muchas veces las fusiones en países donde tienen impuestos bajos y después replicarla en mayores facilidades para... Claro, cuando si las sumas son enormes, hay muchos ahorros. No quiere decir que en un organigrama societario no hay por qué asociarlo con esta deformación profesional que tenía yo. Pero, sin embargo, es cierto que hay sociedades estas personas jurídicas que pueden controlar a otras. Por ejemplo, la primera cosa que vemos es que hay sociedades participadas, vinculadas y controlantes. Las participadas son aquellas que tienen una participación en otra, tengo un porcentaje determinado, pero si es menor al 10%, paso a ser una sociedad nada más que participa, pero la otra es vinculada. Más del 10% soy vinculado porque con ese 10% no puedo formar la voluntad societaria de la otra persona jurídica, pero no deja existir. Pero claro, tengo una pata puesta. Exacto. ¿Qué diferencia habría, en esta red de controles o de vínculos que vos señalás con claridad? ¿Qué diferencia hay entre un control jurídico y un control económico? Bueno, en realidad es un tema porque cada sociedad es independiente, que es una persona jurídica independiente y técnicamente tendría su propio capital. Pero yo acá lo que puedo tener, sobre todo si tengo el control, es un control económico de la otra. Porque yo acá puedo tener los famosos grupos empresariales, como es el grupo de societarios, que a veces se llaman holdings. Muchas veces escuchamos la palabra holding. Y el holding lo que tiene es que en la pirámide de todo ese grupo, que hay esa cantidad de sociedades, hay una sociedad que en realidad lo único que hace es dedicarse a administrar al resto. Y le baja línea, le baja órdenes.
Entonces esto es interesante para saber quién es el responsable de lo que hace la que está en la otra punta, porque en realidad está cumpliendo una orden que le baja, pero estamos hablando de personas jurídicas, ya no de personas humanas. Entonces, una que por los votos que va teniendo, le va manejando la voluntad social de la sociedad que está abajo y la otra que está abajo, y el holding le dice que para este lado, vamos todos para este lado, porque la sociedad, digamos, principal, la que administra todo el resto, decide eso. Ahora, los conglomerados son diferentes. ¿Por qué? Porque en los conglomerados yo puedo tener un montón de sociedades que en realidad ocupan diferentes sectores de la economía. También siguen siendo independientes y también siguen estando relacionadas entre ellas. Pero se posicionan de otra manera. Pero se posicionan tal cual. Y ahí lo que vos tenés, la gran ventaja que tenés es que jurídicamente puede que sean independientes, sobre todo en el conglomerado, pero claro, pero económicamente a lo mejor negocian todas juntas. Y entonces yo también ahí puedo tener un tema interesante, porque digo, bueno, paso a negociar de una forma fuerte, quizás porque hasta somos diferentes personas que parece que somos competidores y no lo somos. Ha habido casos, no vamos a dar nombres para no comprometer a nadie, algunos yo los conozco hasta por profesión, pues los he visto así de primera mano, de empresas que uno dice, che, estas dos son competencia terrible, y en realidad el dueño al final es el mismo. Y uno dice, pará, entonces ¿esto cómo es? ¿Cómo funciona esto? Y ahí es donde vos ves que esos conglomerados tienen un cierto, o manejan, por ejemplo, los holdings de medios de comunicación, que son dueños de una radio, de un canal de televisión, de un diario. Claro. Entonces también tienen algunos intereses que, de vuelta, que están siempre, no es que cada uno funciona como quiere, sino que la línea se la baja. ¿Tampoco coincidís con esta descripción que está describiendo Sebastián? Digo, estás conglomerado o, bueno, construcción, digamos, que se va generando entre sociedades. A mí lo que con lo que implica, digo, ¿no? Como para poder entenderlo, ¿cuáles son las características distintivas de estas sociedades? De estas sociedades en realidad es que, por ejemplo, en el caso de los holdings, lo que hacen es que yo tengo un grupo de sociedades como encadenadas que funcionan todas en conjunto. Porque al ser controladas por una casa matriz o por una principal, busco un objetivo determinado. Y lo que busco es, sobre todo, un beneficio económico en el mercado. Porque si yo manejo diferentes áreas del mercado, pareciendo que soy diferentes personas y todas en formas coordinadas, puedo conseguir objetivos que quizás si siendo solo no podría, si siendo una sociedad sola. Y a su vez también está relacionado con el tema de la responsabilidad. Porque si a una le va mal, bueno, no me afecta, no me tira toda la cadena abajo, según como sea lo que pase, ¿no? Porque podría llegar a ser que en algún caso, eso, ya esto se explicó en otra charla anterior, el tema de correr el velo societario y poder pasar sobre las otras para acceder a un capital mayor. Pero acá también es una forma de limitar mi responsabilidad, poner como cortafuegos a medida que voy construyendo un imperio económico para que sea difícil llegar arriba de todo, donde muchas veces es muy difícil también saber quién es el real controlante. Claro. Porque cuando hay así una cadena de cosas, acá lo que vos tenés que ver es que muchas veces este tipo de sociedades también se empieza a complicar cuando uno piensa que podrían ser sociedades locales. Pero cuando son sociedades en el exterior, ya ahí el tema se complica. Porque uno no empieza a pedir informes a diferentes lugares o vayas a saber quién es el socio de una sociedad que termina en un momento en Panamá. Y la información va a ser difícil que se la den, o en Islas Vírgenes. Nosotros hace mucho tiempo hace muchos años, cuando estaba en un juego penal, tuvimos un caso que involucraba a una sociedad que estaba en las Islas Caimán. Las Islas Caimán son unas dependencias administrativas del gobierno británico. Necesitábamos tener información de las Islas Caimán. Y obviamente ya, en el momento el juez citó al embajador, no recuerdo si el embajador o el cónsul de Gran Bretaña, para decir necesitamos esta información. Y el cónsul o embajador, de vuelta no me acuerdo quién era, le dijo, no recuerdo que estaba en la reunión, le dijo muy alegremente, muy suelto de cuerpo, le dijo, la verdad es una dependencia administrativa nuestra y eso depende del humor del gobernador de las islas. Si el gobernador se levanta de buen humor, les va a dar la información. Si se levanta de mal humor, no. Y generalmente se levanta de muy mal humor. Entonces, nos estaba diciendo que no nos llega la información de una manera muy elegante y muy diplomática. Pero esto pasa. Y entonces, uno puede ver que están estos conglomerados, estos holdings enormes, en los cuales hay una determinada parte de la operación que se sitúa en un lugar determinado, ya sea o para no saber quiénes son los
los famosos beneficiarios finales, donde es muy difícil encontrar una persona humana, en el fondo, en todo este paquete, dice, ¿quién se lleva esto? ¿No? Siempre dicen que en las investigaciones hay que pensar, bueno, ¿quién se la lleva? Claro, ahora en este escenario que vos describís, no necesariamente, pero sí es una realidad, se llega a las offshore. O sea, ¿qué riesgos son los tan concretamente presentes en una offshore? Bueno, es que las offshore, pues, evidentemente existen, claro, son un problema. Pero bueno, hay muchos países que son offshore y que constituyen sociedades offshore y que viven de eso. Como digo, países que dependen de esos, o dependen inclusive de países que son, de vuelta, Reino Unido tiene las Islas Caimán y las Vírgenes, Panamá, lugares en Medio Oriente, por ejemplo, Dubái. Esos lugares es muy difícil acceder a la información de lo que está pasando ahí. Y uno dice, ¿es bueno o es malo eso? Y en realidad depende. Hay teorías que dicen que es algo buenísimo, que es bárbaro porque me sirve para desarrollar el país y conseguir dinero del extranjero y que haya gente que confíe acá. Y hay otros que dicen no, porque es pésimo, porque ahí lo que puede haber es un montón de dinero negro procedente de actividades, vaya a saber de qué, encubriendo determinadas cosas. Y también hay todo un planteo mismo ahí respecto de, bueno, ¿qué tan malo es aceptar dinero que no es bueno? Si total a mí no me molesta y me mejora el nivel de vida. Esto está planteado, les cuento, hay teorías de todo estilo respecto a eso, diciendo, bueno, yo agarro dinero de que viene de un ilícito, no pregunto quién lo envía, soy un país abierto a eso, mientras a mí no me genere problema interno. Lo que pasa es que a la larga también está probado que eso, quizá a corto plazo puede funcionar, pero a largo plazo me termina generando lío. Claro. O sea, esas modulaciones tan realistas que nos ofrecen estos fenómenos impactan en los órdenes jurídicos de los países también, ¿no? Las modulaciones que se van... Es que siempre, porque en el fondo siempre termina siendo un tema económico. Claro, más allá del jurídico, porque el jurídico uno dice, bueno, sí, tengo las sociedades son diferentes personas, tengo patrimonio separado, tengo mi capital, que es esto, me cubro con esto, quizá, bueno, inclusive siendo prolijo y haciendo las cosas bien, uno puede decir al final, estos holdings, estos conglomerados mueven muchísimo dinero. No solo mueven dinero, sino que también mueven opiniones, porque no solo al mover dinero, yo también muevo la opinión pública, las redes sociales. Sí, el humor, decíamos, apelamos al humor de nuevo, político, ¿no? De una sociedad a partir de cómo impacta. También, hasta puedo que eso pasa, porque uno lo veo actualmente, hasta cuando abrí el diario, que también pasa, ¿por qué? Porque hay gente que soportan, o aportan a campañas políticas y lo hacen en blanco y todo. Ahora hace poquito pasó que en Estados Unidos se hizo una comida y el aporte de cada mes era $1 millón. Y eso se utiliza para la campaña política. ¿Es en blanco? Sí, se puede. ¿Es legal? Sí, es legal. Ahora dicen, bueno, es raro. A nosotros nos parece raro. Claro. A ellos no. A nosotros nos parece muy raro el tema del lobby. En Estados Unidos el lobby ante el Congreso es algo que está regulado y que las empresas grandes lo hacen. El registro de lobistas. ¿Qué necesario es un registro de lobistas? Que muy esporádicamente ha habido algún proyecto aquí en el Congreso. Es que sería interesante, pero acá de vuelta vuelven a aparecer todo esto que si no te obligan a ir por atrás, o de alguna forma decir, bueno, lo hace una sociedad que no conozco, lo hace esta otra que no... Que puede ser, que si uno lee el diario de hoy, yo siempre digo que no hable de política y no pensamos hablar acá de política tampoco, pero uno ve ahora hay un caso conocido en el cual hay un funcionario público al cual hay una persona jurídica relacionada con algo del Estado que le pagó un determinado beneficio. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué me lo paga? ¿Porque soy bueno? ¿Porque soy no sé qué? Puede que sí, puede que no tengo idea, no me meto ahí. Pero uno dice, estas cosas que parecen raras, en realidad no ayudan mucho, me parece, a lo que es la transparencia económica y estos conglomerados, de vuelta, acá porque estamos viendo como cosas de vuelta, vuelvo para atrás, pues si nos vamos a quedar con la idea de que estos son malos. Al revés, los conglomerados pueden ser buenísimos, no, por supuesto, porque siempre es actividad económica, es trabajo, es inversión, es desarrollo. Entonces, o sea, nos mostrás cómo la producción económica va adoptando forma en conglomerado o cómo se van posicionando las empresas o a nivel regional o a nivel estatal, digamos, en una jurisdicción determinada, de acuerdo, bueno, a cómo la práctica comercial lo va determinando, digamos, ¿no? Las conductas de quienes conducen esas empresas y
y deciden sobre las políticas de esos grupos. Es así, o sea, en el fondo es algo inocuo, como yo, es neutro, lo que pasa es que hay que ver qué contenido le ponemos. Pero en realidad, de vuelta, sigue siendo muy difícil muchas veces saber quién está atrás cuando hay una cadena así de personas jurídicas que encima se empiezan a entremezclar y cambian de jurisdicciones. El dinero es de la misma parte, es de la misma persona, porque en el fondo siempre hay alguien, el famoso beneficiario final, el famoso quién se la lleva, ¿no? Pero jurídicamente es un problema, porque hasta hace poquito, en un caso que teníamos en el estudio, pedir a veces información al exterior. Hay países, directamente países aparte conocidos, occidentales, de primer nivel, que hay información que no la dan de ninguna forma. Entonces uno dice, bueno, y esto obviamente tanto los que hacen negocios, ya sean limpios o sucios, lo conocen y lo aprovechan. Y a veces es un problema. Sin dudas. Bueno, agradezco muchísimo, estimada Rita, por acompañarnos. Bueno, Sebastián, también tu presencia en Valorare como siempre, de un tema tan interesante que nos convoca a todos y que debería hacerlo así porque es un tema de extrema actualidad. Bueno, esto, recordamos, es un episodio dentro de la Cátedra Abierta de Derecho Empresarial, aquí en la Casa de la Facultad de Ciencias Económicas, y cualquier comentario o inquietud que quieran acercar a este episodio, pueden hacerlo a empresariosfse@gmail.com, bueno, que serán receptados y sean respondidos a la brevedad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.